y RL. El RL es la reflexión normal de la luz con la que lanzamos. Entonces, aquí hay los tres. Entonces, el RL, ¿este filtro lo va a dejar pasar o no lo va a dejar pasar? Precisamente no va a dejar pasar, por eso es el filtro, ¿no? A la luz verde no va a dejar pasar y solamente va a dejar pasar al Stokes o al anti-Stokes. Entonces, eso concentramos en una apertura, luego pasa, y aquí está la rejilla, que va a descomponer en su energía, que lo va a seleccionar en su energía, y luego se hace pasar a una lente. Ah, gracias. Entonces, aquí está la rejilla, y luego de aquí se pasa a esta lente convergente, de manera que lo enfoca. Si es rojo, rojo, lo enfoca verde, azul, o sea, la luz dispersada, ¿no? Lo va a enfocar en un detector, y entonces aquí, si llegan más del color rojo, pues ahí va a crecer la intensidad, y así sucesivamente. Entonces este es un esquema del espectrómetro Raman, y este es otro esquema. Este esquema normalmente se monta en los bancos ópticos, ¿sí? Y este es un esquema comercial en donde está montado el sistema en un microscopio óptico, ¿sí? De manera que aquí está la luz láser, aquí hay un espejo, pasa por la lente objetiva y enfoca el láser a la muestra. Entonces, moviendo la muestra, podemos analizar diferentes puntos, diferentes zonas, pero en donde podemos hacer converger la luz. En este caso, el láser, ¿no? A través de esta lente. Y luego, entonces, aquí se genera la señal, la dispersión, y luego estamos limitados en la colección aquí por la lente objetiva, pasa, ¿no? Y aquí otra vez está el filtro. Y este filtro no va a dejar pasar a la luz láser que le hemos generado. Solamente va a pasar la dispersión Stokes y anti-Stokes. Y otra vez aquí está el filtro, se enfoca, pasa, y todo este microscopio, al microscopio está acoplado este espectrómetro. De manera que otra vez entra por este slit, y aquí está un espejo al grating para que lo descomponga, que lo seleccione por energía, y luego es otra vez al espejo y luego al detector. Ahora, esta parte puede haber en los espectrómetros más de uno de estos, seguir reflejando para resolver mucho más. Entonces, este es un montaje en un microscopio óptico, y aquí está el espectrómetro. En este espectrómetro, ustedes si buscan más imágenes, esta parte se va a repetir. Entonces tiene doble, triple, que eso aumenta la resolución. Muy bien, ese es el esquema. Entonces, ¿de qué depende la resolución en los espectros Raman? Hay dos resoluciones. Dice, zona de análisis, desde dónde va a sacar la señal, o sea, a qué parte de la muestra estamos enfocando. En la zona de iluminación, donde pega el láser, de ahí se va a generar la dispersión. Donde no pega, no se va a generar, ¿sí? Entonces eso se llama la resolución espacial, o sea, la zona hacia donde nosotros iluminamos. Entonces aquí va a estar la habilidad de separar la longitud de onda de la señal Raman, ¿no? Entonces, esta es una resolución de la zona, la resolución espacial, y la otra es cómo separamos esas diferentes longitudes de onda de la señal Raman, o sea, la luz dispersada, ¿sí? Entonces, eso se llama la resolución espectral en energía, la luz que se genera, ¿sí? Entonces, hay dos resoluciones. Cuanto más sea esta resolución, vamos a distinguir
de la luz dispersada. Entonces la resolución espacial está limitada por la óptica del microscopio. O sea, ¿cómo podemos iluminar si estamos montado en el microscopio? También ahí va a estar sometido lo que es la difracción, ¿sí? Generalmente la resolución espacial va a estar acoplado a la resolución del microscopio óptico. La resolución de los microscopios ópticos es más o menos a la mitad de la longitud de onda de iluminación. ¿Se acuerdan? Cuando hacemos microscopía óptica, si nosotros usamos aproximadamente una longitud de onda que es verde, que está en 600 nanómetros, entonces la resolución puede ser 300 nanómetros. Esa es la resolución espacial. Esas son las podemos obtener. Pero la resolución espectral necesita del espectrómetro cómo se resuelve. Por eso aquí, cuando tiene esto, ¿no?, es una resolución de un determinado valor, ¿no? ¿Cuánto número de onda? 5, 10, 20 centímetros a menos 1. Pero si se monta otro más por acá, esa resolución mejora. Entonces cada vez que se tenga más esa parte, pues la resolución aumenta, ¿no? Entonces ahí hay dos resoluciones. Entonces, aquí está repasando, viene la luz láser. Si nosotros excitamos a la muestra con la luz láser verde, llega, y entonces esta dispersión Rayleigh, que no cambia de longitud de onda, es la misma color. Y este rojo, que es de menor energía, pues es stop. Y este de mayor energía, que puede ser azul, pues tiene otra longitud de onda. Entonces esta nosotros no detectamos. Fácilmente no es bueno detectar porque va a interferir. Estas dos señales son muy débiles. A ver, ¿cuántos fotones de aquí de la luz láser tengo que lanzar para que me salga uno de estos? 10 millones. ¿Sí? Y si yo le lanzo con la luz láser, le lanzo con una luz ultravioleta o roja, el rendimiento de estas señales que se generen, ¿cómo va a ser? Es proporcional a la longitud de onda, ¿no? Si es más corta, es 1 sobre lambda a la cuarta, ¿se acuerdan? Está 1 sobre lambda a la cuarta. O sea, vas a resolver mucho mejor con longitud de ondas más pequeñas, pero también vas a generar problemas en la muestra que vamos a ver ahora. Es por eso que se usa para excitar la muestra generalmente un láser rojo, que es de baja energía. Puedes usar el verde si aguanta tu muestra. Puedes usar un láser cercano al ultravioleta mientras tú aguanta la muestra. Vas a tener mejor resolución. ¿Sí? Porque si no, a la muestra lo vas a convertir a otra cosa y de ahí vas a estar obteniendo información, si es que hay señal. Ok, eso es un repaso de lo que vimos. Y aquí está un espectro. Aunque el espectro original, pues les he mostrado del gamma, ¿no? Fíjense, aquí está un espectro del C6H6, ¿qué es? Aquí está. Y fíjense, la línea de base es horizontal. Y estos corrimientos del cero está por acá, ¿sí? Estos desplazamientos es la diferencia de la longitud de onda que nosotros le lanzamos, ¿sí? ¿Con quién?
este valor de esta longitud de onda, de este número de onda acá, 1000 y este 3000, ¿cómo sale? Una dispersión anti-stop. ¿Ok? ¿Stops o anti-stops? ¿Cuál de ellos es positivo o negativo? Anti-stop positivo. Es la que más probabilidad. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. Fíjense, el stops tiene menor energía y el anti-stops tiene más energía. ¿Sí? Aquí está sumando la energía de la vibración, esta energía. Y aquí le está restando. Y este es el stops. Entonces fíjense, estos desplazamientos, el stops es la energía del láser menos esta vibración, esta energía de vibración de la molécula. ¿Sí? E igual, aquí el anti-stops es la energía del láser que nosotros le estamos lanzando más la vibración de esta, ¿no?, de la molécula. Suma o resta nada más. Pero esta energía es de la molécula. Para el agua es diferente, para el benceno es diferente, para el amoníaco es diferente, cosas así, ¿no? Esta energía. Entonces, si nosotros lanzamos, en este caso es luz verde, digamos, y si le lanzamos roja, va a ser aquí roja, aquí va a ser la luz roja, más la energía de vibración de esa molécula. Y aquí va a ser la luz roja menos la energía de vibración de esa molécula que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, estas son las energías de vibración. ¿Sí? Porque estamos encontrando con la diferencia, son las energías de vibración de la molécula. ¿Sí? Entonces, es muy importante, es la diferencia, ¿no?, de la energía con la que le lanzamos. Entonces, esta diferencia va a ser lo mismo. ¿Okay? Entonces, aquí está, ¿ve? Aquí está la parte anti-stops y esta está stops. Estos son positivos y estos son negativos. ¿Sí? Entonces, resulta de que la energía con la que nosotros le estamos lanzando más el desplazamiento de energía, ¿no?, esa diferencia para este es 220. Aquí la diferencia es 310 y aquí la diferencia es 450. ¿Muy bien? Entonces es una diferencia de energía. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Entonces sería el B menos B sub 0. Así es. Este B es el desplazamiento. Eso lo desplazó, sale esa luz, menos la energía de la luz con la que la estamos lanzando. ¿Sí? Entonces, esta diferencia es 220. Para este desplazamiento, esta diferencia es 310. Para este es 450. ¿Sí? Esos son los que registramos. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos 1000 centímetros a la menos 1 y estas intensidades más bajas, y aquí están del orden de 3000 y tal. Entonces, mira, fíjense aquí, esto es la oscilación simétrica entre carbón y carbón del benceno. Ajá, entonces vamos a ver el benceno. Ahí está la molécula del benceno. Si quieren pueden apagar esta parte para que se vea bien. Ahí, ahí. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí se ve? Ahí. ¿Mejor? Entonces, mira, este pico, esta intensidad, este desplazamiento es debido al stretch simétrico entre carbón y carbón. Y
oscilación simétrica del carbón hidrógeno. O sea, este con este, este con este, este con este. Y estas oscilaciones. ¿Sí? Y estas otras también hay, ¿no? Son pequeñas intensidades, pero también es una oscilación de estos tres o algo así. ¿Cómo sabemos esas cosas? ¿Cómo sabemos cómo está para oscilar esas moléculas? ¿Sí? Cada molécula va a oscilar de diferente forma. Muy bien. Tenemos que probar, pues, ¿no? Y buscar bibliografía. Pero aquí hay una página que es un simulador de distintas vibraciones. No todos están, ¿eh? Este es de la Universidad Purdue. Entonces, voy a salirme de la presentación y voy a ir a internet y aquí está. Fíjense, ahí está la vibración. Tú le pones benceno, está aquí abajo, y entonces sale así, carga, y ahí están las oscilaciones, ¿ves? Raman Active, 3200, ahí están las oscilaciones. Raman Inactive, ¿no? Para el benceno. Y ahí están todas las oscilaciones que puede haber, si son activos o no activos, ¿no? Profesor, esas oscilaciones son naturales de las moléculas. Así es, son oscilaciones naturales. ¿A qué se refería cuando es Raman active? Es que Raman, o sea, desplaza la luz en el modo Raman. Y cuando no es activo, a ver, en Raman es porque polariza las cargas, se genera el dipolo, ¿sí? Y entonces esos que se generan en el dipolo con el campo eléctrico de la onda electromagnética que le lanzamos, esos son activos en Raman. Eso va a ser posible detectar. Pero hay otros que pues oscilan. En el infrarrojo tú le lanzas diferentes longitudes de onda del infrarrojo. Entonces es como empujarle a ver con qué energía vas a moverte. Esa es espectroscopía infrarrojo. O sea, ya se está moviendo el sensor que va a cambiar el modo de vibración. Esos son los modos de vibración, pero va a ser, cuando dice inactive, no es detectable en Raman. Y cuando dice active, es detectable en Raman. ¿Sí? Entonces aquí están las oscilaciones. Ya existe y probablemente haya software que pueda oscilar, que diga que pueda simular estas cosas, ¿no? Y debe ser sencillo, por eso es que los de la Universidad Purdue pusieron esta página de, mira, hay algunos que casi no oscilan, ¿ve? Y son inactivos. Este que está oscilando, ¿ve? Entre carbón, cosas así, está activo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí, alrededor de 1000, ¿no? Entonces, alrededor de 1000, ¿quién es activo? 648, 748, 900, esta, 1028, ¿eh? Esta que se mueve, ¿sí? Y fíjense aquí en el espectro, esa es la que se está moviendo mucho más, ¿sí? Y el otro que se mueve, entonces este es carbón, estas oscilaciones que estamos detectando. Por supuesto se suman estas cosas también, pero son inactivos. Cuando dice inactivo, realmente no es muy detectable. Cuando es activo, ¿no? Este dice inactivo, sin embargo se detecta. Y aquí 989, fíjense, inactivo, este es activo en 891. Luego está carbón hidrógeno, 3000 y cacho, ¿no? Entonces vamos a ver 3000 y cacho, ¿eh? Carbón hidrógeno. Entonces
3000 y cacho, 1700, 3000 y cacho. Aquí están los hidrógenos, están oscilando. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí. ¿Sí? Entonces, esa oscilación lo genera el campo eléctrico que nosotros le lanzamos. No es que está oscilando así ya por sí. Muy bien. A ver, vamos a ver alguna otra oscilación que está aquí en esta base. Vamos a ver el caso del agua. ¿Dónde está el agua? ¿Existe o no? Aquí está. Ah, lástima. ¿Se fue el internet? Lo que pasa es que este internet no funciona a veces. A ver, Estoy identificando. no identificado, no hay internet. Hay que llamarlo al técnico, ¿no? Llamar al técnico. El cable no está bien, ¿no? A veces funciona, a veces no. Cuando lo quiero usar, no jala muy bien. Biblioteca libre. Ya debe de conectar esto, ¿no? ¿Cuál otra ustedes identifican para conectarse? No tiene password. Pero bueno, ahí en la página van a tener, ustedes pueden ver, Ah, el técnico. pues lamentablemente no se puede conectar. A ver si es cierto. Ahí está. Para el caso del gas. ¿Sí? Ahí están las oscilaciones. Muy bien. Y las oscilaciones simétricas son las que se detectan en RAM, generalmente. Y por ejemplo, a ver cómo oscila el oxígeno. ¿Sí? Solamente eso. Y ahí, a ver, el CH4, el metano. Ahí se tienen varias oscilaciones. Es el carbono en el centro, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hidrógenos. Pues ahí están las oscilaciones. Son las diferentes oscilaciones. Muy bien. Entonces ahí está. Ahora. Entonces en esta página hay varios y debe haber otros en internet en la que podemos detectar seguramente. Este es otro espectro, fíjense, de etanol y del metanol. Aquí está el etanol, que es el azul, y metanol. ¿Se distinguen o no se distinguen? Son diferentes, mira, aquí hay dos picos, y este otro, y está un poquito corrido, aunque en esto coinciden, ¿eh? Y aquí no, aquí, aunque en el azul hay un pequeño hombrito aquí, y aquí fíjense, este pico no existe. Entonces, de manera así fácil, se detecta el tipo de etanol o metanol. ¿Sí? ¿Y cómo es ese
etanol y metanol, ahí está. Metanol es así y el etanol es así. La molécula. Ahora hay que buscarse en la bibliografía o ver cómo encontramos estos modos de vibración para saber quién con quién está oscilando, ¿no? En cada uno. Mira, fíjense, aquí hay una similitud. Esta parte es similar a esta. ¿Sí? Entonces, esa parte, por eso es que hay algunos tipos que más o menos coinciden. ¿Sí? Por lo que es un poquito similar. ¿Cuál de ellos es tóxico? ¿Etanol o metanol? Metanol. Ah, el metanol. Y entonces, y ustedes cuando estábamos en la pandemia, cuando tenías que pasar a algún lugar y tenías que de todas maneras te ponían alcohol, ¿Cuál te ponen? ¿cómo sabías que era etanol, isopropanol o metanol? ¿Por olor? La fe. Fe nomás. La fe nomás. Y el metanol es mucho más barato que el etanol. Sí, es baratísimo. Irrita la piel. Y entonces los geles, los todo, hacían pasar por etanol el metanol. Y te pasabas de la mano y te estabas intoxicando por la piel. Y había muchos casos. Lo que pasa es que aquí somos muy fuertes. Pero cuando nos dimos cuenta estábamos intoxicados, mucha gente. ¿Sí? Entonces, eso se dieron cuenta en muchos lugares para poder ver y empezar a pasar el control de calidad a los geles, ¿no? Estaban hechos. Y además había una crisis de esos desinfectantes, ¿no? En el caso particular del CIMAP, pues se formuló, ¿no? Sí se puede formular, es fácil, relativamente fácil. Entonces se formuló y pues con productos que sí realmente no generaban toxicidad, pero nosotros hicimos un trabajito colectando, comprando nuevos, de marca así, con etiqueta de compramos, destapamos y hay que hacer el análisis, con puro infrarrojo. Y después colectamos en los bancos, en los supermercados que cuando entras te estaban poniendo, ¿no? O tenías que desinfectar. Y más del 50% era metanol. ¿Sí? Más del 50% era metanol. Y con esta técnica es cualitativa o cuantitativa? Ajá. Como toda técnica, a ver, si queremos cuantificar, ¿qué tendríamos que hacer? En estas técnicas ópticas necesitamos una curva de calibración. ¿Sí? Y con una curva de calibración es cuantitativa. Por eso es que cualitativamente usamos el Raman para identificar, y con Raman estar haciendo la parte cuantitativa no era muy fácil, o los cuates no sabían mucho, pero dominaban muy bien el infrarrojo, entonces cuantificamos el metanol y etanol bien con una curva de calibración. ¿Sí? Pero en la lectura y todo dice que el Raman con una curva de calibración no es posible. Pero el asunto es que en el Raman tú le tienes que poner una gotita. Si la gotita está bien mezclada, cosas así, pues sí. En el infrarrojo también, ¿no? En el ATR tienes que poner una gotita. ¿Sí? Entonces, lo que cuantificamos era por infrarrojo. Luego vamos a ver en su momento. Los infrarrojos en modo de transmisión, ¿no? Sí, o absorción también. Con el Modo ATR. reflectancia. Con el ATR. ATR es un dispositivo en la que lanzas y rebota también, ¿no? Ese es mucho más fácil hoy en día. Esa óptica les voy a mostrar más adelante en la parte infrarroja. Porque antes en infrarrojo se tiene que capturar muchas cosas en KBR.
se usa eso. En reflectancia más sencillo. Sí, también. Pero generalmente en infrarrojo hay que usarlo en la observancia. En transmitir en modo de transmisión. Ahí es así. Ok. Entonces puedes distinguir. ¿Ok? Entonces, también podemos ver las señales de un líquido vital, que es el vino. Este es un vino, un tipo de vino. Seco, es muy seco. Y entonces, fíjese, se identifica estas oscilaciones, estos enlaces. ¿Sí? Y se puede decir, aquí está el CO, la deformación en 880, aquí esta oscilación, estiramiento simétrico. Y esto, de esta manera, se puede identificar cada uno de ellos. Y entonces, si consumes una marca conocida y una mezcla, puedes pasarle control de calidad en la misma en el viñedo, para que tu producto sea siempre lo mismo, ¿no? Porque de todas maneras hacen determinadas mezclas, ¿no? De uva y todo eso, con tiempos de barrica. Entonces, pero sí puedes detectar, y mucha gente está empezando a usar, ¿no? Este es un tipo de vino rosado y va a cambiar con otros vinos, ¿no? Lo interesante es que el líquido lo puedes detectar de esta manera, ¿no? Por eso es que recobró muchísimo esta espectroscopía. ¿Okay? Entonces, ahí están algunos espectros que acabamos de ver, ¿sí? Algunos desplazamientos Raman, cómo desplaza, cómo dispersa la luz que nosotros estamos lanzando en el material, el líquido y todo. Entonces, mira, un poquito para saber acerca del tratamiento clásico de la espectroscopía Raman. Fíjense aquí, el número de picos más o menos, cómo va a salir, está relacionado con los grados de libertad, ¿no? Degrees of freedom. Entonces, fíjense, N es el número de átomos. Entonces dice, si tiene una molécula, por ejemplo, 2 átomos, ¿no? Si tiene 2 átomos, 3 por 2, 6, menos 6, 0, 20. El que se va a doblar, una oscilación así, que se va a doblar, que se va a estar doblando, no sé si. Pero la oscilación lineal, 3 por 2, 6, menos 1, menos 5, 1. Va a haber una oscilación lineal, ¿no? Es una reglita más o menos así clásica, ¿no? De manera que ahí están de manera aproximada las oscilaciones, ¿no? Los que se doblan y los lineales. Los lineales son los que se detectan mucho más. Y se puede hacer un modelo con un oscilador armónico simple. Y aquí está la regla de selección. Si la oscilación es simétrica, lineal, simétrica, es activo al Raman. Y si es asimétrico, es activo al infrarrojo, que es un complemento. ¿Sí? Y aquí está, fijemos aquí cuántos átomos hay. 1, 2, 3. Porque hay 2 de hidrógeno, ¿no? Y más del oxígeno, 3. Lo vamos a ver, aquí. 3 por 3, 9, menos 5, 4. Aquí hay 4. Ahí 3. Este lineal, no, entonces tendrá que funcionar con esto, ¿no? Sí. Aquí hay 3, 3 por 3, 9, menos 6, 3. Ah, ya. Estos están doblados, aquí están, 1, 2, 3. Y aquí, 3, ¿no? Entonces, 3 por 3, 9, menos 5, 4. 4 oscilaciones más o menos lineales. ¿Ve?
Entonces, igual, también en la base de datos esa de la Universidad Purdue pueden ustedes revisar las oscilaciones. En el caso del agua había 3. Entonces, esa es más o menos una regla clásica dependiendo de la molécula. Mira, ¿cuántos átomos en la molécula? Se está viendo el grado de libertad de la molécula. Ahora, estas moléculas pueden estar amarrados formando un cristal. Por ejemplo, el óxido de estaño, o el óxido de zinc, un sulfuro, ¿sí? Entonces, ahí hay que tratar también molécula por molécula, pero ahí va a estar amarrado, entonces detecta los grados de libertad. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, cuando tú le lanzas un láser y la muestra dispersa la luz, y hay dos grupos, Stokes y anti-Stokes. Entonces, matemáticamente debemos de poder explicar y debe de verse esa diferencia de energía. Entonces, el mecanismo, a ver, ahí está, dice que va a inducir un dipolo y ese dipolo tiene que ser polarizable por el campo eléctrico de la onda electromagnética que le estás lanzando. Entonces, si tú le lanzas el campo eléctrico, y aquí está el alfa, ¿no? La constante dieléctrica que tiene que ver, alfa, entonces el momento dipolar es el alfa por E, ¿ok? Y esta es la polarizabilidad, o sea, esta es la carga. Un dipolo es carga por campo eléctrico, un momento dipolar por campo eléctrico, cosas así. Entonces, aquí está la polarizabilidad, esto sería un momento dipolar, el alfa, y por campo eléctrico, ¿sí? Entonces ya se tiene el dipolo. Ahora, esta polarizabilidad, ¿no?, en las moléculas cambia con una frecuencia. Entonces, podemos poner como un modelo así, una constante más otra constante alfa 1 por coseno de una oscilación con la que tú le vas a lanzar por el tiempo. Entonces esta es, cambia, es un modelo de polarizabilidad, ¿sí?, de la molécula, de la vibración a una frecuencia omega. Entonces tienes este valor. Luego tú dices, el campo eléctrico que viene va a ser de la luz, omega L, ¿sí?, que es del láser. Este es del láser. Y este omega B es de la vibración de la molécula. Son diferentes. Entonces tu campo eléctrico que vas a mandarle es, pues, que le vas a lanzar va a variar con el tiempo, ¿sí?, es oscilante, es una onda electromagnética. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos el campo eléctrico, ya tenemos el modelo de la polarizabilidad. Hay que obtener el momento, el dipolo inducido. Hay que multiplicar este con este. Ahí está, hay que multiplicar. Entonces esta parte multiplicado por esta otra, que es el campo eléctrico que le estoy lanzando. Muy bien, hay que resolver esto. Esto por esto se multiplica, esto con esto se multiplica. Es un coseno, ¿no?, de un argumento alfa, un coseno de un argumento beta. Esa por identidad trigonométrica, ¿cómo podemos hacer? Esta parte. El doble. Una suma también. Ajá, en una suma y una Suma de diferencia, ¿no? y una diferencia, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces aquí está, ¿sí?, el mu. Ya resuelto esto, esta multiplicada por esta, aquí está. Y aquí, estas dos vienen de acá, ¿no?, y una diferencia y una suma, dividido entre 2. Y entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Ajá, va a haber una luz que va a estar, en el momento, va a haber algo que va a oscilar la frecuencia con la que le estás lanzando el láser, menos la frecuencia
frecuencia de vibración de la molécula, omega sub b. Y aquí el otro, es la frecuencia de oscilación de la luz láser que le están lanzando, más la frecuencia de la molécula. Y eso, este es, entonces, ¿qué cosa? Este es stops, este es anti-stops, o al revés. Y este es radio, ¿no? Ahí está, stops y anti-stops. ¿Sí? Es interesante este modelito de manera que el truco está acá, ¿no? Que también cambia, es polarizable, las cargas en la molécula, en los enlaces. Entonces, de esa manera se explica de manera clásica el mecanismo rápido. Hay toda una deducción muy suave con la cuántica, porque son estados energéticos, no atómicos, ¿no? Moleculares. Pero pues no vamos a desarrollar eso, ¿no? A ese nivel. Lo que queremos es entender los espectros. Entonces, ahí está, stocks y anti-stocks. Entonces, nuevamente regresando a este diagrama, la mayoría de la luz es Rayleigh, ¿sí? Y solamente la señal Raman es 1 sobre 10 millones de fotones. Si le lanzamos 10 millones de fotones, uno nada más va a ser del efecto Raman. Entonces también, aquí está entonces el Stokes, y aquí salen los anti-Stokes, y al otro lado el Stokes, y aquí está, ¿no? Al revés, nada más, el espectro. Y entonces esta parte, Rayleigh, aquí está en el centro, y el Stokes, aquí, es menos energía, y el anti-Stokes está con energía positiva aquí. ¿Ve? Entonces, este modelito de la onda electromagnética y de la polarizabilidad de la molécula, pues explica, ¿no? Este fenómeno. ¿Preguntas ahí? En los gráficos que vemos, profe, solo se ven los que están con anti-stock. Los otros Stocks picos no se- generalmente, los positivos, ¿no? Ya. Nuestra escala va a ser aquí siempre positivo. Ah, ya, sí, un positivo. Solo se ve esa parte entonces. Ajá, porque la probabilidad que ocurra los stocks es mayor. Y aquí nos está dando, este es el material tetracloruro de carbón, de manera que este es el material con el que trabajó Raman, y fíjense en stocks la probabilidad es mayor y entonces la intensidad es un poco mayor. Y el anti-stock las intensidades es menor. Entonces generalmente se detecta esta parte del stock. Los dos están ahí, van a estar ahí. Todos van a estar stocks y entre stocks, pero se detecta pues, en el rango aquí. Profe, ¿y la escala de cuánto a cuánto? ¿De 0 a cuánto? Hasta 3000, hasta 4000 más o menos, generalmente. No se relaciona con el IR porque había escuchado que el Raman se trabajaba de 500 para abajo. No, hay infrarrojo también esas oscilaciones. Lo que pasa que con el Raman tú puedes ver lo que no ves con el infrarrojo. Y con el infrarrojo puedes ver lo que no puedes ver con el Raman. Se complementan. ¿Sí? Y claro, hay mucho resultado que es también, salen ambas espectroscopías, ¿no? En Raman y en infrarrojo también, con diferentes intensidades. Muy bien. Es la diferencia. Entonces, a ver, un problema importante en la espectroscopía Raman es la fluorescencia de la muestra, que puede enmascarar gravemente las señales Raman. A ver, ¿la fluorescencia cómo es? ¿Qué es la fluorescencia? En este caso solamente estamos detectando la vibración de la energía molecular. Pero la fluorescencia es una emisión de luz. Sí, de la luz. ¿Qué tipo de transición? Electrones. De las últimas capas del átomo.
Si son capas internas, pues va a decaer en rayos X, ¿no? Sí, sí. Pero si son fluorescencia, son de las últimas capas y es una emisión de luz. Entonces, con esta luz que va a dispersar rama, se superpone. Y la fluorescencia, aquí dice, puede enmascarar gravemente la señal rama. Si el fotón incidente tiene suficiente energía, dice, los electrones de la muestra se excitan a estados superiores de energía. O sea, los electrones, y al relajarse a su estado básico, emiten luz de longitudes de onda más largas que la de la luz incidente. ¿Sí? Entonces, pues va a enmascarar. Entonces, cuando estamos obteniendo espectro Raman, tenemos que evitar esa parte. Entonces, yo tengo que saber que cuando llevo mi muestra para esta espectroscopía, si lo van a excitar con una longitud de onda 532 o 640 o 700 o 1000 y tanto, que esa energía no genere transición electrónica. Si genera transición electrónica, se va a generar fluorescencia y no voy a tener señal. No voy a tener señal o se va a Claro. superponer. Ahora vamos a ver, se va a superponer y ahí va a estar enterrada. Va a estar enterrada la señal rama. ¿Sí? No lo vamos a poder ver. Entonces, por más filtro o cosas así que tú quieras, pues no se va a poder fácilmente. ¿Sí? Ok. Además, la fluorescencia es mucho más eficaz que la dispersión Raman. La dispersión Raman ocurre uno cada 10 millones de fotones, por lo que un fluoruro potente anulará la señal Raman, o sea, uno que está emitiendo luz por fluorescencia, lo llamo fluoruro a eso. Entonces hay dos formas de resolver ese problema. Algunas marcas de espectrómetros tienen algoritmos para filtrar. Entonces, problema de, o sea, se resuelve con software. ¿Sí? Y la otra es que la luz láser de excitación se debe cambiar para que no genere la fluorescencia. Eso quiere decir que hay que bajarle, hay que usar una luz láser de mayor o menor energía. ¿Cuál sería? De menor energía, ¿no? Para que no genere transición electrónica. Entonces, por eso, típicamente, el láser que se usa es del orden de 700 nanómetros, que es el color rojo, ¿no? A mayor, para no generar fluorescencia. Son mayores a 700. Pero también tiene su desventaja. La eficiencia. ¿Sí? La eficiencia. Un poquito más de texto. Aquí. También hay daños a la muestra. Estabilidad de la muestra se puede mejorar disminuyendo la potencia. Ajá. La misma longitud de onda, cuando tú trabajas el mismo láser a una potencia dada, o a la máxima potencia, van a dañar a la muestra. Entonces hay que bajarle la potencia, disminuyendo la potencia. Y en los láser que están en los ramas, en muchos de ellos puedes variar la potencia. Y en algunos no, vienen con potencia fija. Es muy importante eso. Aparte de eso, tenemos que saber cómo dosificar la potencia en la superficie, en el punto donde estamos irradiando con la luz láser. Entonces fíjense aquí, es una comparación de dos láseres de 780 nanómetros, que es el color rojo, de manera que cuando trabaja a 150 miliwatts y cuando trabaja a 14 miliwatts, o sea 10 veces menos. Mira, el tamaño del haz que aquí ocurre cuando trabaja con esta potencia es 5 por 5 milímetros, medio centímetro por medio centímetro. Y si tú le pones con esta a 1 milímetro de diámetro, o
¿sí? Entonces, tu spot size con el microscopio a 100x de la lente objetiva, aquí vas a tener 8 micras y aquí vas a tener 1.6 micras. Y resulta que la potencia que tú le estás lanzando de 150, aquí se va a convertir 3 miliwatts por micra cuadrada. Y aquí se va a convertir 7 miliwatts por micra cuadrada. Entonces, muchas veces es mejor trabajar a una potencia más baja y pues tú tienes en la zona mucho mejor. Simplemente cambiando el área. Está, mayor área, menor área. ¿No? En mayor área, baja brillantez y aquí alta brillantez. ¿Okay? Entonces hay que jugar con esas potencias también. Es muy importante optimizar para obtener el espectro adecuado. Entonces aquí dice, por eso es less is more, ¿no? Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con las muestras negras, con el carbón? Con el flujo de carbón, ¿no? Las muestras oscuras pueden absorber fuertemente a la luz, calentarse y producir una intensa emisión de fondo, de ruido de fondo, o incluso degradarse. Lo que no sucede con los nanotubos de carbón, es el negro, porque ahí está la energía para que pueda brillar, ¿no? Despolarizable los enlaces en los nanotubos de carbón. Entonces ahí absorbe la energía. Claro, el resto, pues va, la mayoría sigue reflejando, ¿no? Pero esta técnica es excelente para nanotubos de carbón. Muy bien, hay un simulador de la Universidad de Colorado, que es esta. ¿Sí? Entonces vamos a ver al simulador. Este es un simulador. Aquí de las moléculas. Está en esta página. Y entonces vamos a correr a ver. Este es un Interactive Simulations. Y ahí está, ya lo cargó. Tiene que estar conectado a internet. Muy bien. Muy bien, ahí está. Ya estamos en comunicación. A ver, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos diferentes moléculas. Dióxido de carbono, el que diga monóxido de carbono, por dicho. Y entonces vamos a lanzarle con este láser, con microondas. ¿Qué va a pasar con el microondas? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Se va a mover o no se va a mover? Microondas. Que antes que la bolita verde. ¿Con microondas? Aquí todavía no le estoy lanzando, le voy a lanzar, puedes lanzar con microondas, con infrarrojo, con la luz visible y con ultravioleta en este simulador. ¿Sí? Y aquí vamos a ir normal y aquí también slow. Entonces va a ver, con microondas, ¿qué pasa? Interacciona, cambia. ¿Sí? Dispersa al micrófono. Y ahora ¿viste qué está haciendo? Está haciendo oscilar. Y esa es la señal gamma, la que hace oscilar. Está haciendo con infrarrojo, ¿no? Está mandando la frecuencia. A ver, vamos con el visible. Ni cosquilla, ¿no? No hace caso. Y el ultravioleta, a ver qué va a pasar. No pasa nada. Ah, ¿Vale? Ahora le vamos a cambiar de molécula. A ver, Un alcohol rojo. metano, a ver, metano. ¿el agua? Un metano, profe. Metano. ¿Dónde está? Aquí está metano. ¿Y por qué no hay ahí algún tipo de interacción? Porque, pues,
esa energía no lo toma, no la forma una interacción así en la naturaleza. Con los electrones de los átomos. No, bueno, Eso no se evidencia. es que este es una sola molécula. Tiene que haber enlace de moléculas, tiene que formar un sólido Sí. para que haya bandas de valencia, bandas de conducción, niveles energéticos, ese tipo de cosas. Pero aquí, esta es una sola molécula. Y además podemos ver las vibraciones y la polarización de las cargas en los enlaces. Después de ultravioleta, quién sabe, podemos ir para determinar el bandar o cosas así, ¿no? Pero acuérdense, además es un gas. Vamos a ver con el visible. ¿Ven? Vamos a ver con el infrarrojo. Infrarrojo, sí. Hace oscilar. Diferentes tipos de oscilaciones le va a generar, así como lo que hemos visto en el simulador. ¿Sí? En microondas. ¿Sí? No pasa nada. Aquí, vamos a ver, despacio. Ahí va, dispersó. Ese que pasa de hecho no dispersó. ¿Ve? Dispersa. Y así ustedes pueden jugar con estos simuladores. Yo no sabía, pero ahí ¿sí? También hace oscilar. Pero nosotros, el microondas lo que hace, ¿Qué? no sé qué es lo que pasa ahí, con el NO2, el dióxido. Ustedes pueden explicar. ¿Y qué pasa con el microondas? Invisible. Entonces, claro. ¿Eso qué, profe? Esa es interacción de transición de rotación. Microondas hace rotar a todas las moléculas. Pero no es detectable en rama. ¿Qué dice? Rama no puede detectar. Ajá, ese no es señal Raman. Señal Raman es vibración, oscilación. ¿Cuál de ellos es más pesado en este átomo? ¿Nitrógeno o el oxígeno? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, ¿no? Sí. Que son los dos rojitos. Pero este tipo de moléculas, si nosotros construimos en un sólido, los más pesados van a estar más quietos. Y alrededor de esos va a oscilar los ligeros. Pero cuando están en un sólido, en un cristal, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden revisar este tipo y hay mucha información en la red. ¿Sí? La paramos, a ver, ya, vamos ahí. Ok. Entonces ahí está el simulador de la molécula y la luz para que ustedes puedan revisar. Entonces, las aplicaciones de la espectroscopía Raman, ¿en qué cosas podemos aplicar? ¿Qué tipo de muestras? Mira, puede ser muestras farmacéuticas, para la industria farmacéutica, de los medicamentos. Entonces, ustedes pueden poner un paracetamol, un antibiótico. Antibiótico es polvito, de cápsula. Paracetamol es un sólido. ¿No? Minerales, semiconductores. En la investigación de ciencias materiales ustedes pueden sacar información de su material, ¿no? En ciencias de la vida, hay una aplicación muy interesante, nada más que te irradian la piel y pueden saber cómo está oscilando normal en unas zonas y en otras zonas, ¿no? Los dermatólogos están usando muchísimo eso y te alarman, dice, esta zona ya está fregada, tenemos que sacar, ya no queda bonito, ya no queda parejo, yo quiero tener así de acá a veces, ¿no? Entonces
sí da señal diferente. ¿No? Y en arqueología, ¿qué tendrán que ver? Antigüedad, datación. No. La composición, vibraciones de moléculas. Por ejemplo, una pintura que está deteriorada, las zonas buenas puedes sacar información y puedes saber qué molécula es. Y formular esa molécula y poder restaurar. En muchos lugares así restauran. Por ejemplo, en México y la parte por Cancún, por Quintana Roo, la pirámide de Chichén Itzá, es otra maravilla, ¿no? Resulta que había una pintura que según dicen que su abuelito, su tatarabuelo, que sé yo, le dijeron que había una pintura muy bonita ahí, en una zona, y que es el azul maya, lo conocen el azul maya, de la pintura maya, y que ya no hay, ya se deterioró, ya no se decían. Y resulta de que unos investigadores pues presentaron un proyecto y reprodujeron y sintetizaron el azul maya. Y luego hicieron una réplica de esa pintura y los hicieron ver a las personas ancianas, cosas así, supuestamente, y le dijo, así era la pintura en Chichén Itzá. Y gracias a eso han restaurado algunas zonas. Lo importante es que no es destructivo. Hay portátiles, ¿no? Puedes ir y en la misma sacar el resultado. No hay necesidad de sacar un pedacito. Es importante. Entonces, de esa manera, y ahí había un conflicto de intereses. Resulta que el cuate del mexicano que investigó estaba en Estados Unidos y ese cuate de Estados Unidos ya estaba comercializando el azul maya. La había patentado. Entonces ahí había broncas ahí, ¿no? Cosas interesantes. Entonces, son cosas, ¿no? Pues que esa pintura no, de esa manera se descubrió, o sea, de esa manera reprodujeron. Y así están usando para restaurar muchos cuadros, muchas cosas, pero con el mismo material. De esta manera, de alguna manera, se aproxima bastante al material, ¿no? Si no usas etanol, usas metanol. Porque los maestros, pues cada uno utiliza su propia composición para su pintura, para hacerlo particular, pues, ¿no? Así es. Y entonces se puede saber qué es. Por eso es que se supo también así viendo en el santo, en unas copas de hace tiempo de la Iglesia Católica, que ahí estaban las partículas de oro, ¿no? Y los vitrales también, antiguos. Cambian de color debido solamente al tamaño de las partículas de oro que tienen ahí. Y el oro pues era muy querido antes, ¿no? Y formularon así diferentes colores. Y yo no sé en qué momento se olvidó, ese es el reset no pasó a la sociedad, no sé en qué momento. Se supone que debería, en cadena debería venir, pero no sabíamos, recién en nanotecnología, después descubrieron eso. Es que lo que hacían eso eran los curas y después incluían a los civiles, pero se convierten en masones los civiles. Entonces se cierra otra vez el círculo. Cuando hay una persecución a los masones, muchas de esa información se pierde. Probablemente pues son sociedades que han cambiado y cosas así, que nos resetearon, ¿no? En un momento. Pero bueno. Entonces son las aplicaciones y la información que te va a proveer. Mira, ve, un espectrograma es como un fingerprint, es como una huella digital de diferentes tipos de materiales. ¿Sí? De esa manera tú puedes identificar una molécula del material. ¿Sí? Como si fuera en la gente, son diferentes. Cada tipo de molécula, la vibración de las moléculas. Entonces eso se puede comparar y todo, y pues para control de calidad y esas cosas, ¿no? Entonces de manera que el espectro
Raman, tú puedes generar, y existe una base de datos de espectro Raman, a ver, consigan una página web. Así, leyendo cosas así, preparando la clase, encontré esos simuladores. Ya me puse a jugar y me distraigo mucho en eso. Pues sí. Entonces, a ver, ustedes encuentren una base de datos de espectro Raman, debe haber. ¿Sí? Y podemos saber la composición y las propiedades, la cristalinidad y el polimorfismo, las contaminaciones y defectos, y las thermal and mechanical exposure, o sea, cómo ha sido expuesto, y los estrés mecánicos, cosas así que han surgido de determinadas cosas, ¿no? Entonces, es como la huella digital, pero hay que tener una base de datos registrado, o si estás generando tus materiales, si estás sintetizando, pues ya tienes de cómo has obtenido, y si los últimos que sintetizas no es igual, pues tienes que volverlo a hacer. De esa manera, cada huella digital es diferente. Entonces, como les mencionaba, aquí, fíjense, el espectro de Raman, el grafito. El grafito es un apilamiento de átomos de carbón que están amarrados en hexágonos. ¿Sí? Y entonces fíjense, en esta lámina, en algunas zonas no hay. En estas zonas no hay. Entonces a eso se le denomina desorden. Por consiguiente, fíjense, aquí está el intervalo en la que se adquirió. Entonces aquí hay una banda G y una banda D. Y a esta banda D lo denominan el desorden, ¿no? Y la banda G es el grafito que no tiene desorden. Y resulta que las intensidades aquí, pues hay una proporcionalidad entre la intensidad de la banda G y la D, más o menos es 3.98. Entonces, con esto, ¿no? Tú puedes calcular si estás sintetizando o estás generando defectos, ¿no? En tu grafito. Si esta banda crece, pues está generando defectos, más defectos todavía de lo que había. Por naturaleza existen defectos, por eso está así. Entonces, mucha gente está, ¿cómo se llama? Cuando se deshoja, exfoliar, y con los tratamientos químicos que se hacen para exfoliar y todas esas cosas, resulta que se generan este tipo de defectos. Entonces, con Raman han detectado muy bien y han resuelto. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, para el grafito, muy bien. Entonces, ¿cuánto desorden? Otros, estas mismas láminas están en los nanotubos de carbón. Por ejemplo, cuando quieren anclar nanopartículas, resulta que primero tienen que anclar alguna molécula y después anclar la partícula. Entonces, esa molécula que se implanta, que se enlaza, pues genera desorden. Y entonces en diferentes etapas pueden ir estudiando con Raman. Si están generando desorden o no. Si están generando, pues estamos anclando las moléculas. ¿Cómo saben que anclan las moléculas? Se tiene que detectar con algo, ¿no? Entonces, este pico crece. De esa manera han aplicado muchísimo en el material con carbón, generalmente en el grafito. Por ejemplo, esta es una aplicación que pues hicimos de un tungstanato de molibdeno. Fíjense, esta es una molécula del óxido de molibdeno, pero que está en el enlace agua. ¿Sí? De manera que
el A, la muestra A, ¿dónde está el A? Aquí está. Esta muestra A es el puro. De manera que se le va incrementando molibdeno, mejor dicho tungsteno, y entonces tanto el tungsteno y el molibdeno se intercambian. Entonces, a medida que nosotros vamos poniendo, por ejemplo, aquí una determinada cantidad, 25, 50, inclusive hasta 75, resulta que, pues a medida que vamos agrandando, poniendo ese material, este pico se corre un poquito más, hasta el débil. Este pico crece un poco más, y también este pico, esta intensidad. Este ya es otra cosa, este ya es el puro tungstalato. O sea, aquí está el tungstalato y el otro está molibdano. Entonces, como se intercambian y debido al intercambio, pues presentan diferentes propiedades. Creo que aquí está, no está, debe haber un patrón de difracción de rayos X que no se me borró o algo así, no se grabó. De manera que entre ellos no se distingue mucho. ¿Por qué? Porque cristalizan en lo mismo. A pesar que entra mayor cantidad de molibdeno, hasta el 75%. Pero en Raman pudimos detectar este pequeño corrimiento y entonces pudimos explicar cómo estaba entrando el molibdeno. Porque en rayos X no se podía distinguir y aquí están las oscilaciones, ¿no? Ok, eso me parece que se... ya. Sí, no sé por qué se pone ese. Al final debería haber trasladado. Ok. Entonces, esa es una aplicación también que hicimos en la síntesis de estos materiales, porque no podíamos distinguir con difracción de rayos X si estaba entrando o no estaba entrando. Era casi lo mismo, ¿sí? Y esta es la tarea que ustedes no han entregado, los que no entregaron ya me entregaron. ¿Cuál? Aquí está la simulación del efecto Compton. Este es un artículo interesante que me encontré que simula, ¿no?, Cuenta. el efecto Compton. Y aquí les paso esta página, que está muy interesante, revísenlo. Es un artículo que creo que es de 3 páginas nada más, que lo pueden leer, lo pueden revisar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué pasa lo de los espectros Raman con la potencia. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una sustancia, de manera que con la potencia pues le vamos a dar mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces fíjense, aquí está 0.6 miliwatts, 0.8, 1.3, va creciendo. 0.6, la línea de base de el espectro Raman tiene que ser casi horizontal y está bien adquirido. Entonces aquí está, mira, con 0.6, 0.8 está horizontal. Pero para 1.1 resulta que en esta banda levanta el ruido de fondo. Y resulta que para 1.3 levanta, inclusive se hace asimétrico esta banda, y esta parte levantó y apantalla esta parte. Este espectro que va así, muy bien. Si no es para publicación o cosas así, tú dices, pues trazo acá y lo enderezo y lo hago la línea de base y se va a poner horizontal. Si lo haces eso, lo tienes que decir en la publicación o en el reporte. El original es así y así. Pero desde el momento de adquisición, sintonizando la potencia, debe ser horizontal. Si hay este tipo de cosas, ya hay que bajarle un poco la potencia. ¿Sí? Este es un tipo de condiciones para adquirir los espectros, ¿no?, que no debemos hacer estas dos cosas. Esta es otra, igual sube la potencia y a ver, encuentren qué varía, qué está pasando.
potencia, ¿no? El factor de calidad disminuye, ¿no? ¿Qué dice? El factor de calidad disminuye. Bueno, ¿con cuál de ellos aumenta? Con mayor potencia. Sí. Pues sí, el pico casi se mantiene en el mismo lugar, pero la línea de base está lo mismo y con la potencia aumenta la señal. ¿Sí? Para esta potencia punto 2 tienes esta señal y esta, poco más, punto 8 hasta 1, hasta aquí. Entonces, no hay que sacarlo de un jalón, ¿no? Sino hay que sintonizar más o menos con su material. Entonces, a veces cuando aumentas un poquito la potencia, pues te va a mejorar algunas bandas. Resulta que algunas bandas donde todavía aguanta, quizás aquí tú puedes ir mejorando todavía, no te afecta mucho si te interesa esta banda, ¿no? Si no te interesa esa banda, si te interesa toda, pues este espectro ya no es bueno. Entonces, para optimizar señal también hay que aumentar un poquito la potencia. Eso es con un solo tipo de láser, variando la potencia. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes dos tipos de láser en tu espectro de Raman? Y entonces, por decir, uno es rojo y uno verde. ¿Cómo van a ser los espectros? ¿Diferentes o iguales? En principio, deben ser iguales. Ajá, ¿y cómo me favorecerá la color? Diferente color, diferente color es diferente energía. Sí. ¿Sí? Si tengo verde y rojo, ¿cuál de ellos tiene más energía? El verde, ¿no? ¿El verde o el rojo? Verde. El verde tiene menor longitud de onda. ¿Sí? Sí, mayor energía Tiene necesita. más energía, ¿ok? Entonces, aquí hay una sustancia, este es otro espectro, ¿no? El desplazamiento Raman no depende de la frecuencia de incidencia, o sea, de la luz que le lanzamos. Mira, este es una muestra de amarillo ternario que se llama, y este es con el láser verde y el láser rojo. ¿Con cuál de ellos se revela mucho mejor las intensidades? Ajá, con el verde. En el rojo también se ve, pero la intensidad es poquita, ¿no? Inclusive esta la detecta supuestamente, ¿sí? Pero con el verde, pues se aclara mucho mejor. Entonces, hay que sintonizar. Es la eficiencia. 1 sobre lambda a la cuarta. Este tiene más energía y la línea de base sigue siendo horizontal. Mientras está horizontal, ustedes pueden probar con los otros láseres, si es que tienen el espectrómetro ahí, ¿no? O otro láser. Entonces, ¿por qué es mejor con el láser verde? Por la eficiencia, porque tiene menor longitud de onda. ¿Ok? Aquí de alguna manera se ve un poco así las bandas y cada uno, dependiendo de este amarillo ternario, como es la molécula, pues son las oscilaciones. Ahora, muchas veces, por ejemplo, este es el óxido cúprico o cuproso. El oxígeno está con -2 y el cobre está trabajando con Más +1, 4. ¿no? Porque hay dos Sí, entonces. átomos. Cuproso. Entonces el cobre está trabajando con +1 Sí, cuproso. y fíjense de este óxido que es un sólido, aquí está toda esta banda. No dicen qué longitud de onda es, pero muchas veces es así. Aquí está la línea de base horizontal y pues más o menos se ven las intensidades. Y si estás buscando que sea esta, muy bien, pues si aparecen todas estas bandas, pues ya lo hiciste. Funciona como rayos X también. Pero si en algún lugar hay otro pico, entonces ya no tienes esta fase, ¿no? Podrá estar una contaminación o algo así, o otra fase del cobre, porque la otra es CuO, ¿no? Cuando el cobre trabaja con +2, puede haber una combinación. Pero este es del cuproso, del óxido cuproso.
Entonces, hace un rato vimos del tolueno, creo, ¿no? No, del benceno, ¿no? C6, H6. Por ejemplo, este es para el tolueno, con 3 longitudes de onda, de luz láser, 532, 785 y 1064, que es rojo también, más rojo. ¿Sí? Y fíjense, los picos salen iguales, ¿sí? Con en algunas partes un poquito más intenso el rojo. Aquí el verde debería ser menor, pero no se ve muy bien, no puedo hacer un zoom ni nada. Pero en este caso, en el caso del tolueno se puede obtener, ahí está. Pero en el caso, mira, de este aceite, de esta semilla, resulta de que si tú usas esta luz láser verde, te va a salir esto. ¿Eh? Pura fluorescencia. ¿Sí? No hay, ni siquiera está oculto aquí, no puedes deconvolucionar. Entonces decíamos, a ver, van a estar los dos señales. Pero esta señal es mayor y entonces lo opaca a la señal. Claro. No puedes separar. Decía, hay una forma, algunos equipos tienen por software para separarlos, pero aquí no puedes hacer nada con esta curva, ¿no? Sí. La señal de fluorescencia tiene esa característica que es más Sí, sube, claro. de esa forma. Sí, sí, y ancha, ¿no? Muy ancha, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, no se distingue nada. Ahora, con 785, fíjense, para el otro lado, también es ancho, ¿eh? Y no hay estos pequeñitos, dirías, quizás. Pero con 1064, en esta parte se eleva, y sí es cierto, estas son señales, un poquito, pero la señal principal está para acá. Inclusive con 785, fíjense que no hay, no es claro esta señal. Está opacada. Por eso es muy importante usar este láser. Entonces, ni siquiera con el láser rojo puedes sacar este aceite. Mira, fíjense la celulosa. ¿Dónde está la celulosa? ¿Sí? En las plantas, ¿y qué más? ¿Ok? En el algodón. También. En el algodón, en la tela de algodón. El cotón. Hay muchos lugares. Entonces, mira, con el 532 no sale. Con 785, fíjense, la línea de base se levanta acá. Ahí se superpone, pues, no sé, probablemente que haya fluorescencia o no. Pero con el 1064, la línea de base todavía está bastante mejor, aquí se está levantando, pero se distingue mucho mejor las bandas. En la vida real, así son los intensidades, ¿no? No es totalmente definida. ¿Ok? Para estos dos, para evitar la fluorescencia y que la línea base no suba, buscar las referencias y ver a qué tipo de longitud de onda se debe variar para obtener esa señal. Claro, hay que auxiliarse con la referencia si es un material que estás trabajando que sea más o menos que ya sabes qué material trabajas. Y si no, pues igual puedes probar con los referentes ahí mismo, en el mismo equipo, con los mismos láser o variando la potencia, cosas así, ¿no? Y igual, tú sabes qué material es y sabes qué molécula es. Y las oscilaciones simétricas va a tener en la rama. Entonces puedes intuir de una molécula totalmente desconocida, puedes decir, pues, yo puse tal elemento y se debe formar esta molécula, pero sí, linealmente, pues hay que sintonizar. Una pregunta. Lo ideal sería esos bastones, ¿no? ¿Cuál? El difractograma sería esos bastones, ¿no? Perdón, este espectro debería ser bastones, ¿no? Sí, así clarísimo sería lo ideal. ¿Cómo se justifica en que sea? Este ruido de fondo. Sí. Una vez pasada me preguntaron.
fluorescencia, ¿no? Con la energía tiene que ver la fluorescencia en ese material. Pues sí, porque mira, ve, aquí hay esta banda, la fluorescencia que genera con el rojo es así, y con el azul es más o menos esta banda así, con el verde también más o menos esta banda. Quizás un láser más pequeño todavía. Es probable que sea fluorescencia, pero bueno, hay que averiguar, ¿no? No tengo una respuesta totalmente clara, ¿no? A ver, con la energía generalmente genera fluorescencia. Ahí va a converger de todas maneras. Aquí está el material que alguna vez ya vimos, ¿sí? El caso TGA, cuando se hace este tratamiento a temperatura, se descompone, se oxida y luego después desciende y quedan determinados materiales. Ahí está la difracción de rayos X, si no es Raman, está en la escala Q, porque se obtuvo con difractómetro y también con sincrotrón. ¿Sí? Sincrotrón. Entonces, y ahí están las intensidades de los planos cristalinos. Es similar a Raman, ¿no? En práctica. Las intensidades, ¿no? Y la intensidad está en Raman también son unidades arbitrarias. Pero en Raman, fíjense, bueno, ahí está la reacción, eso lo hemos visto, está la tabla que pudimos resolver, pero en esa publicación también incluimos lo que es Raman. Y aquí está Raman. Solamente del material que está tratado tal como ha sido sintetizado, después a 300, cuando ha sido tratado a 300 grados, y luego ha sido tratado aquí a 400, cuando todavía está estable como CZT, cuando todavía se mantiene esta molécula. Y entonces este es sólido, son partículas, son polvitos. Y cuando se obtuvo, fíjense aquí, está separado estos dos. Y entonces estas curvas hay que deconvolucionar. Y hay que explicar qué es uno, qué es otro. Y a este tratamiento disminuye esta intensidad y a 400 también disminuye mucho más. Además de disminuir, fíjense, se va corriendo. Aquí está en 306 y aquí está en 396 y aquí está en 384. ¿Sí? Y sin embargo, este pues casi se mantiene, ¿no? 328, 329, 330. Se podría decir dentro del error, podríamos decir que está manteniéndose. Pero esta banda nos dice que se está corriendo con el tratamiento térmico. Porque nosotros reportamos, aquí está el título, ¿no? El thermal decomposition, ¿no? Y la estabilidad de hasta qué temperatura. Pero también decimos, ¿sabes qué? Hay algo que está cambiando. Sí se mantiene todavía como estructura cristalina, cosas así, pero en Raman la oscilación de las moléculas está cambiando. ¿Sí? Eso es lo que detectamos aquí. No es tal y conforme como se obtuvo a 200 grados. ¿Sí? Hasta un tratamiento 400 está bien, cristalográficamente cristaliza un poquitito más, pero desaparece esta banda. Entonces, cuando uno hace el trabajo, estudias este tipo de materiales, cosas así, reportas, tienes que contribuir y decir qué está pasando en cada uno. Algo tiene que cambiar y encontrar eso, y tener una evidencia experimental. En este caso tenemos esta evidencia experimental. Ahorita no me acuerdo qué enlace es, pero aquí el elemento más ligero, ¿cuál es? Es el azufre. Estos van a estar casi quietos, el azufre es la que va a oscilar. Eso quiere decir que el azufre se amarra un poco más con la temperatura. Eso es decir, cristaliza mucho más. Y entonces se amarra mucho más, ¿no? El azufre a esta molécula. Antes de descomponerse el cristal está muy bien, pero ya después ya se descompone. Entonces también pusimos este resultado aquí. Ok. Entonces es una aplicación en ciencias materiales. O sea, aparentemente no, uno puede decir que quizás no,
pero hay que sacarle provecho porque aquí decíamos, muy bien, un poquito cambia, cristaliza, pero ¿qué estará cambiando? Entonces con Raman encontramos ese cambio. Bueno, este es películas delgadas de óxido de titanio dopado con plata o pues se dispersa partículas de plata. Y este es su espectro Raman. Y aquí está el principal. Entonces, el material sin plata es aquí en negro, y aquí están un poquito las intensidades. A medida que vamos aumentando la cantidad de plata, 2, 4 y 8%, en las imágenes aquí está el que no tiene plata, la película delgada vista en TEM, de la superficie despegando la película, y es de la sección transversal el microscopio electrónico de transmisión, porque se preparó para transmisión en sección transversal. Y aquí también está el de 4% de plata y aquí está el 8%. Y fíjense, aquí están las partículas más brillantes. ¿Esta imagen de qué es? ¿Campo oscuro? Z contra, ¿no es? Z contra. Ok. ¿O campo claro? ¿O Z contras? No, Z contras. En estos, ¿cuál es más pesado? Ah, el óxido de titanio. La tabla periódica. El óxido. Y la plata, ¿no? Entonces, esas partículas, estos puntitos brillantes son plata. Y fíjense aquí en el de 8%, inclusive aquí está una capa, otra capa, otra capa, 4 capas. Y entre las capas está la plata también, ¿no? Ahí. Y aquí también una capa, 2 capas, 3 capas. Y entonces las capas se distinguen cuando están poniendo la plata, pero cuando no se pone es casi continuo, ¿no? Es sección transversal en la imagen. Y ahora en el Raman, por supuesto tiene su patrón de difracción de rayos X, aquí no lo puse. Hay un pequeño corrimiento nada más de esta banda, casi nada, ¿no? Prácticamente error, tipo 2%, 4%, casi está dentro del error. Pero, pues eso sucede cuando le dispersas plata. Ahora, ¿qué pasará en el mismo óxido de titanio cuando se dispersa oro, nanopartículas de oro? Aquí está, nanopartículas. En este caso es película delgada, ¿sí? Que son granitos, ¿no? Partículas, cristalitos, y las nanopartículas de plata. En este caso son polvos. Son polvos de manera que está en el óxido de titanio, pero dispersaron oro. Y aquí está el patrón de difracción de rayos X. ¿No? Todos son casi igualitos, no pasa nada. Sin embargo, igual color oscuro es el puro, donde no se puso nanopartículas de oro, y los otros sí, 2, 20, 40, son determinadas proporciones, creo que aquí dice, con el citrato, ¿no? La proporcionalidad del citrato al oro es esa para sintetizar en una relación de 2 a 1. Entonces fíjense, aquí están las imágenes también de las partículas. Aquí, ¿dónde está el oro? ¿Qué tipo de imágenes son para empezar estas? Campo claro, sí. ¿No? Si es campo claro, y aquí esta imagen, Z contra, ¿no? Z contras. Está puntito brillante del oro. Entonces aquí en campo claro, ¿cómo se ve el elemento pesado, las partículas pesadas, que es el oro? Ahí está, negritos. Y aquí está el mapeo también. Este es el oro, que no se ve ahí muy bien, el oro. Ah, no, ahí así se ve mejor. En los puntitos aparece el oro. Entonces se muestra y hay un pequeño corrimiento que luego el artículo también se explica. Entonces, sí se usa el Raman de manera complementaria para detectar, porque rayos X, fíjense, no se nota. Si haces un zoom, no hay ningún corrimiento, nada. Y eso está bien,
el soporte que es el óxido de titanio está bien, no cambia nada cuando dispersas nanopartículas de oro. Pero ¿qué está pasando? Pues aquí hay un pequeño corrimiento en la oscilación ya. Cambia porque se está sintetizando con el citrato en su reductor del oro 3, o de su precursor, ¿no? Pues de esa manera podemos seguir cómo se va sintetizando el material. Este es nanotubos de carbón. Fíjense. También funcionalizados. Aquí está el nanotubo tal cual, a baja magnificación, su análisis, y aquí están las capas, y aquí está el tubo. ¿Sí? Y resulta que aquí se funcionalizó con nanopartículas de plata. ¿Sí? Entonces esta imagen es campo claro, este es campo claro, ahí está. Y aquí está el núcleo, en este núcleo este es más oscuro todavía, es una partícula de fierro, es el catalizador para generar los nanotubos de carbón. Pero en la superficie se puso estas nanopartículas de plata, que a baja magnificación se ven aquí, ¿ven? Muy bien, entonces en el Raman resulta, a ver, este es A, es el puro multi-wall carbon nanotubes. Ahí están las intensidades. Y cuando se funcionalizó con nanopartículas de plata, fíjense, están las tres, pero las bandas están más anchas. Y aquí esta banda creció mucho más y esta banda no. D y G. D era de qué? Del desorden. ¿Sí? Por supuesto que tuvieron que probablemente aquí en la superficie funcionalizar para que puedan anclar la plata. ¿Por qué? Porque está la plata ahí, las partículas, ¿no? Y entonces por eso que aparece así. Y aquí está su patrón de difracción, ¿no? De rayos X. De manera que aquí está el puro nanotubo, que son los picos del grafito, esta es la dirección 002. Y luego aquí está de la plata, que son las nanopartículas y son cristalinas. Y entonces fíjense, las oscilaciones cambian. Esta disminuyó, la G', ¿no? La G disminuyó, el del desorden, ¿sí? Entonces se funcionalizó también. Por eso es que creció y este es más ancho. ¿Sí? Entonces, así se usa esta espectroscopía para saber qué está pasando, ¿no? Generalmente cuando funcionalizamos y todo las superficies. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué son las aplicaciones de esta espectroscopía? Ahora un poquitito más vamos a ver las condiciones de obtención. Hasta ahorita hemos cambiado el láser, el color, eso tiene relación con energía, ¿no? En el láser hemos cambiado potencia para obtener diferentes espectros. ¿Cómo influye? Y cómo se comportan las moléculas cuando se funcionalizan o no, y cómo se detecta si está entrando o no algún material que estás poniendo o algún átomo. Ahora hay que ver, porque muchas veces cuando vas, uno no es especialista en todo, pero sí tienes que ser especialista en interpretar tus resultados y buscar la forma de obtener al máximo esos resultados. Entonces, muchas veces no obtienen nada o no obtienen lo que tú quieres, pero si tú le dices obtenga bajo estas condiciones el espectro, te lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo aquí, fíjense, aquí en el caso del espectro, de estos espectros A, aquí dice slit width, el ancho del slit. Ajá, ¿dónde está ese slit? Primero, vámonos al espectrómetro, ¿sí? Y entonces aquí está, viene
la luz dispersada y aquí está el entrance slit. Esta apertura influye si abrimos más o menos. Después viene para acá un espejo y después aquí está el que descompone en energía, otro espejo y aquí, ¿sí?, se obtiene las intensidades. Entonces, este slit, si realmente es 4 centímetros, fíjense, no se detecta. Muy bien, se detecta todo esto como si fuera uno solo. Cuando le disminuyes a 3 centímetros, fíjense, a la menos 1, fíjense, aquí, poquito. A 2 y a 1 centímetro, que es más pequeño, por supuesto que va a salir de entrar menos luz, te vas a demorar más en adquirir y ya te distinguirás. ¿Sí? Este es el tetracloruro de carbono, con el que sí hay señal Raman, con el que descubrió esta espectroscopía o explicó este fenómeno Raman. Y ahí hasta acá llegamos con el slit. Queda optimizado el slit con 1 centímetro a la menos 1. Y luego, fíjense aquí el incremento, el paso, el barrido, ¿no?, en la detección. Porque en la detección tú puedes pasar tan rápido o despacito, detectar. Entonces aquí está a 2 centímetros, 1 centímetro por segundo, a la menos 1 por segundo. Mira, a 2 centímetros lo distingues, a 1 un poquito, a 0.5, o sea, despacito, se mejora, y a 0.2, ¿no?, centímetros sobre segundo, con esta, 10 veces menor, ¿eh?, más despacito, encuentras mucho mejor el espectro. Entonces, en la velocidad del barrido, en la detección de la luz, también hay que bajar la velocidad, y este slit, esos son los dos parámetros muy importantes. Si no detectan cosas así, dile, a ver, por favor, a ver, disminuirlo el slit, vamos a la cuarta parte por lo menos, o la velocidad de barrido, pues disminuirlo 10 veces en esos rangos y entonces vas a encontrar. El famoso Peter varias veces me la hizo y no sabía, porque estaba enojado, creo. Y hasta que fui, leí, mostré este tipo de resultados, entonces dijo, pues vamos a mejorar la resolución. Y pude detectar esos corrimientos pequeños que hay en esas muestras. Es muy importante. ¿Sí? Pero todo eso igual en el área de su investigación, ustedes van a ir viendo, al leer la bibliografía, todo, van a ir viendo qué técnicas van a aplicar y qué cosas hacen, ¿no?, bajo qué condiciones obtienen. Es muy importante, eso es lo que comentaste, de basarnos en la bibliografía para poder obtener más resultados o buenos resultados. Entonces ahora mira, ya hemos visto algunos espectros, para qué cosas se detectan, y un poquito que vamos a hacer, cómo abordar el espectro resultante, ¿no? ¿Qué línea láser se utiliza? Ya hemos visto, el espectro no tiene línea base, tiene una línea base plana o fue ajustada por el software, tiene una corrección para eliminar la fluorescencia, se ha aplicado una función de eliminación de ruido, qué ruidos aparecen, los sistemas de datos modernos muestran y trazan información sobre la manipulación de datos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas un poco vamos a ver, porque al fin y al cabo, cualquier maquillaje podemos usar para mejorar el espectro. Pero en la publicación o en el informe para el director de tesis o para tu exposición tienes que decir, este es el original, hice esto, rescaté hasta aquí. Y de esa manera te van a ayudar si estás haciendo correcto o no. Es muy importante. O sea, cualquier cosa que hagas, tanto en la síntesis o en la obtención de resultados, como lo has procesado, tienes que decirlo tal cual. Es muy importante. Si no, están sacando otras cosas. Muy bien, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Y entonces nos falta un poquito para terminar, probablemente bien terminemos y a ver si tocamos un poquito el tema del infrarrojo, que ese es el último tema. Entonces la clase que vamos a tener es el viernes aquí y ya a la próxima semana vamos a tener clases ya en práctica, experimental, discusión de este tipo de cosas
que estas técnicas queden clarísimo, que cuando ustedes ya están interpretando sus resultados no tengan mucho problema, no pierdan mucho tiempo. Habrá que invertir más tiempo para interpretar y aprender. ¿Ok? Entonces, nos vemos el viernes por acá. Profesor.